Hoy en El Ojo Diseñador, Nike. Una exposición que solo se celebró en Madrid, en el edificio donde está la sede del Team Labs, un edificio histórico, antigua Casa de las Alhajas. Está situado en la Plaza San Martín y es un edificio construido en 1870 y es un ejemplo de la arquitectura ecléctica de la segunda mitad del siglo XIX. Esta exposición se organizó en los 3 niveles que tiene este edificio. Fíjate, por aquí se entraba y todo el recorrido era perimetral. Y también teníamos en el centro exposición. Entonces teníamos estos soportes, luego veremos cómo estaban construidos. Acá lo vemos un poco más de cerca. La exposición consistió en toda la historia de Nike, cómo se hizo esa primera suela de zapatillas, todos los modelos que usaron los deportistas de élite y famosos de todos los tiempos. También pues encontramos bolsos, o sea, teníamos distintas escalas de exposición. Vamos a enfocarnos como ojo de diseñador en detalles de diseño, en lo que la gente no se fija, sino simplemente lo vive. Esto es uno de los expositores que estaba al centro. Aquí uno se podía sentar perfectamente. Fíjate de qué manera se organizó toda la exposición en madera. Aquí tenemos un zoom de cómo se acompañaban las fotos para que uno supiera qué había utilizado cada atleta en las distintas épocas de la existencia de Nike. También en este gran tabique que teníamos en el acceso, del otro lado tenía una pantalla de proyección en la que iban pasando distintos contenidos dinámicos acompañando todo el resto de la exposición. Fíjate cómo el mobiliario ha sido diseñado perfectamente ad hoc. Igualando esta altura tenemos esta otra exposición. Fíjate que tiene telas transparentes, vamos a ir ahora a la parte estructural de soporte de construcción y aquí al frente se ve perfectamente con estos módulos que eran ideales para sumar o restar según la vitrina que se quiera poner. Aquí se ve una vista más central en la que teníamos la exposición en esta mesa acristalada. Por otro lado tenemos esta otra, se aprovecha la vitrina de un lado del otro, tenemos el LED que comentábamos con un único tablero, pues se va tomando cada una de estas barras metálicas que van sosteniendo toda la exposición de una forma muy ligera, realmente como si todo estuviera flotando. Y lo volvemos a ver un poquito más de cerca. Fíjate cómo todas estas transparencias pues aportan luz, aligeran la estructura, que no sea esto un paramento ciego que esté cayendo hacia el suelo, sino realmente esté dejando pasar la luz. Y en las partes en las que tenemos que leer, sí tenemos un fondo lleno, ciego, opaco, para poder leer mucho mejor. La disposición, fíjate cómo de forma radial se disponen todas las zapatillas. Aquí vemos un poco lo que comentábamos. Con cada una de estas barras metálicas se va sosteniendo la zapatilla y se va exponiendo con este LED para que dé una luz absolutamente focal a la exposición. Aquí lo vemos más de frente. Fíjate este recurso de colgar tanto las gráficas como las perchas de tensores. Es una manera de exponer en la que vemos todo flotando. Acá empezamos a ver los módulos que comentábamos. O sea, tenemos módulos individuales que son cada uno de estos. También tenemos los superiores. Y por otro lado tenemos la estructura que está conteniendo a cada una de estas vitrinas. Esta es otra manera de exponer en la que tenemos también un tablero haciendo un sesgo a lo que es la pipa del logo, con el mismo concepto de barras y en una caja de madera acristalada exponer de un lado zapatillas y de otro lado pues ropa. Fíjate, aquí se ve perfecto las barras como quedan. Y aquí tenemos la parte de atrás en la que un visitante normal y corriente pasaría de largo y nosotros nos vamos a enfocar. Estos son los nichos, las cajas en las que tenemos la exposición. Y por detrás, de una forma muy simple y muy modular, pues tenemos estas estructuras. A través de esta triangulación de la estructura, toda en madera, pues vemos cómo está sosteniendo cada uno de estos frentes entelados. Es una tela translúcida en la que de una forma arquitectónicamente muy simple termina siendo efectiva para una exposición efímera. Fíjate en estas otras imágenes cómo se ve perfectamente la transparencia, cómo están unidas con estas pletinas metálicas cada una de las estructuras. Aquí tenemos la misma versión, pero en el paramento verde. La tela, que en esta vista parece ser pues algo lleno, termina siendo la misma tela que antes, solo que al ser un verde inglés no se nota tanto la transparencia y que por detrás pues no tenemos profundidad para que se vea algo más. Fíjate aquí cómo están las cristaleras, cada uno de los módulos. O sea, en la planta baja lo que tenemos es una exposición más extensa, más cargada de productos, ideal para cuando uno inicia una exposición. Empieza ese recorrido y tiene todas las ganas, todas las energías, la curiosidad, que poco a poco a lo largo del final de la exposición suele ir a menos. Entonces se carga más la exposición en la primera planta. Aquí ya vamos subiendo y vamos viendo
desde la escalera, la parte estructural y esos entresijos de estos paneles. Aquí lo vemos desde otra vista. La exposición, o sea, tenemos tanto en paredes de forma perimetral como de forma central, con una misma lectura constructiva y un mismo lenguaje de diseño. Luego subimos a la primera planta, en un monocromo absoluto azul, en la que muestra cómo ha sido la historia de la realización de ese primer modelo, cómo ha surgido esa primera zapatilla Nike. Fíjate aquí la exposición, se plantean partes de un maniquí para generar este efecto de los movimientos de los deportistas. De esta manera completamos un vestuario, simplemente el maniquí está de soporte, pero totalmente en segundo o incluso en tercer plano. En primer plano tenemos el producto como tal, en segundo plano tenemos este fondo azul y mira cómo se destaca el producto y mayor contención de la exposición. Se pone toda una tarima sobrelevada con un LED azul acorde al mismo azul que también sirve como soporte de cada uno de estos tensores. Fíjate que los tensores van de suelo a techo para que sean totalmente imperceptibles y que permitan mostrar este movimiento, como vemos también aquí. Fíjate, está todo colgado, está todo suspendido. Aquí vemos una vista más lejana, Sensation, dice por detrás, y fíjate todos los movimientos que acompañan a la función y a la estética de cada uno de los deportes. También se acompañó con estos mismos módulos que teníamos abajo, pero en este caso todo en tonos azules, con su LED superior, como teníamos en el caso de abajo, una exposición más sobria, más enfocada en destacar ese producto, ya desde el contraste que tenemos con ese fondo oscuro. Y llegando a la última planta, nos encontramos con una propuesta en un verde limón, en un espacio mucho más amplio, como lo podemos ver por aquí. Aquí se ve un poco la primera y la segunda planta. Todo este espacio de una escala tremenda en la que toda la exposición se ha hecho de forma perimetral, pudiendo balconear hacia este patio central existente del edificio, en la que se utilizaron, voy a volver una slide para atrás, fíjate cómo se organizaron estas peanas, todo en una línea, aquí interrumpido por la escalera, y fíjate, se ha puesto, estas son cajas de metacrilato, nunca utilizamos cristal por un tema de seguridad, y queda totalmente destacado el producto de una forma absolutamente exclusiva, creando espacios individuales para cada uno de los modelos que tenía su leyenda para saber exactamente a qué pertenecía y más detalladamente, más extensamente la descripción aquí en cada una de estas cartelas. Fíjate, también teníamos vitrinas totalmente neutras porque la centralidad la teníamos pues con estas peanas de colores. Ideal para recorrer perimetralmente no solo el espacio sino alrededor. Aquí se ve el contraste, un espacio más abierto, más amplio, más relajado para el final de la exposición. Vamos a hacer un pequeño resumen. El recorrido en 3 niveles en una exposición más extensa en la planta baja, con esa mayor cantidad de elementos en soportes de gran formato. Ya en la primera planta tenemos una exposición un poco más ligera, organizada todo en el perímetro, sobre las paredes, en este monocromo azul. Luego en la segunda planta, aprovechando esa triple altura, podríamos decir, que balconea hacia ese patio central del edificio, se plantea una exposición más despojada a través de un recorrido perimetral junto con unas peanas monocromo en verde limón, donde exponer esas zapatillas de diseños emblemáticos. Hasta aquí mi análisis del ojo de diseñador, una exposición súper recomendable en la que la experiencia de usuario fue muy visual, fácilmente recorrible, llena de contenidos, ideal para fanáticos de la marca, un buen ejemplo de cómo organizar una exposición de productos deportivos.